Se acabaron los buenos tiempos para los clandestinos. Llegó la hora de hacer las maletas. Enviarlos a casa será una de nuestras prioridades. Los extranjeros que permanezcan de forma irregular en Italia serán expulsados. Los gitanos italianos, por desgracia, hay que quedárselos. Estas son declaraciones textuales de Matteo Salvini. Hoy hablamos de la deriva xenófoba en Italia. Bienvenidos a Forte Apache. Esta noche en Forte Apache hablamos de Italia y del gobierno italiano. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda no podía faltar Manolo Monereo. Muchas gracias por estar aquí. Enrique Juliana, bienvenido una vez más. Hola. Johnny Belarra. Buenas noches. Nos acompaña también Elena Brandolini, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Se estrena en Forte Apache Luca Barone, bienvenido. Buenas tardes. Y cierra la mesa Raúl Sánchez Cedillo, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Pablo? Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. El pasado 18 de mayo, el populista Movimiento 5 Estrellas y la derechista Liga Norte cerraron un pacto de gobierno basado en un programa electoral de corte anti-establishment, soberanista y euroescéptico. Las primeras políticas racistas no se han hecho esperar. Tras cerrar los puertos italianos al barco de refugiados Aquarius, el ministro de Interior, Matteo Salvini, ha declarado su intención de construir un censo de personas romaníes para expulsarlas de Italia. Esta noche, en Forte Apache, analizamos la situación política en Italia tras las elecciones. Empezamos, como siempre, en Forte Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Italia siempre ha sido un laboratorio. Es la cuna del fascismo, fue también cuna de experimentos de izquierdas inimaginables en otros territorios, fue también la cuna del partido empresa Forza Italia y ahora, digamos que viene el experimento de Cinque Stelle con la Lega Nord. ¿Qué podemos esperar de ese experimento, Manolo? Bueno, yo creo que lo primero es que no es un fenómeno estrictamente italiano. Yo creo que políticos tipo Salvini se dan ya en muchos países europeos, sobre todo en el este de Europa, ¿no? Y de una u otra manera, embrionariamente, también se dan en países del sur y del norte de Europa. Es decir, no es algo típicamente italiano. Hay, sin embargo, una peculiaridad italiana, ¿no? Que es que yo creo que Italia vive una crisis orgánica, en forma de decadencia. O sea, uno tiene la sensación de que el estado natural de Italia es la crisis, pero ya lo que hemos llegado es a una crisis sin alternativa. Y para mí una crisis sin alternativa lleva a la decadencia. Entonces lo que se nota son, a mi juicio, procesos de involución y de desgarro social muy complejos, de los cuales este gobierno es efecto y en parte causa. Enrique. Bueno, hay algo nuevo, que es la coalición entre dos teóricas formaciones populistas, que una podríamos decir que es como una exasperación de la derecha italiana, que se ha quedado sin partido tradicional, y por otra parte el Movimiento 5 Estrellas, que tiene, no exclusivamente, pero tiene componentes y sobre todo tiene muchos antiguos electores de la izquierda. Y además uno corresponde básicamente a las regiones del centro-norte o norte-centro de Italia y la otra está más fuertemente radicada en el sur. Es un mapa nuevo en la historia política italiana. Ahora bien, esto coincido con Monereo, esto se inscribe en un cuadro más general. Hasta ahora parecía reservado a los países del este de Europa y ha atravesado los Alpes. Ione. Bueno, precisamente estábamos comentando antes de comenzar el programa que Italia había sido un ejemplo para quienes nos hemos dedicado a las políticas migratorias, porque siendo una de las rutas principales de llegada de personas migrantes y personas refugiadas a Europa, había demostrado una voluntad de acoger y unas políticas bastante flexibles en materia migratoria. Y sin embargo tenemos que lamentar que después de
varios años, ya casi una década, de políticas neoliberales económicas muy radicales que se han implementado también por la socialdemocracia, pues hemos dejado y han dejado tras de sí un montón de penúltimos que ahora finalmente han encontrado en los últimos, en esas personas migrantes y refugiadas, el enemigo a batir, ¿no? Eso a mí personalmente me preocupa porque efectivamente creo que marca un camino al que me preocuparía mucho que nos viéramos abocados en los distintos países del sur de Europa, y creo que es para analizar precisamente porque es una situación preocupante que no querríamos que se reprodujera en España, ¿no? Elena. Es una tendencia europea y tal vez mundial por todo el tema de la inmigración. Por ejemplo, ¿no? Trump, no solamente a los países del este de Europa. En Italia hay una crisis de representación muy grave que llega desde la crisis. Hay una crisis política muy fuerte y esto conlleva la crisis de la izquierda, porque la izquierda con la política es el punto de momento que es una crisis partítica y la democracia italiana está fundamentada en los partidos, es una crisis de sistema, de régimen. Entonces lo que ha surgido es un gobierno muy raro, la verdad, con un partido, el Movimiento 5 Stelle, que no es un partido de derechas, es un partido de centro, que tiene algunos contenidos más o menos progresistas, como puede ser la renta de ciudadanía o, no sé, la transparencia de la administración pública, y algunos más de derechas. Y se ha hecho esta alianza con un partido de ultraderecha, que es la Lega, que se ha comido todas las derechas, y bueno, estamos en esta situación. Yo no creo que estamos en el fascismo, creo que estamos dentro de una situación complicada que se tiene que denunciar por cada cosa que pasa. Luca. Yo francamente tengo que decir que tengo mucho miedo, que me da mucho miedo lo que está pasando, porque tampoco es la primera vez que pasa. Ahora nos tendemos a olvidar, pero tuvimos casi 10 años de Berlusconi en distintos gobiernos, no hace mucho tiempo, precisamente el tiempo cuando yo, por ejemplo, dejé el país. También la otra cosa que un poco me preocupa es que esta coalición es una coalición un poco diferente de lo que normalmente pasa. Es decir, es la primera vez que en Italia un presidente del gobierno no gobierna. No es un político, no tiene un papel y de hecho no cuenta nada. Y esto no había pasado nunca en Italia. Esa es una novedad que da bastante miedo por la forma como está estructurada la Constitución en las instituciones italianas. Y finalmente comentar una cosa que decía Ione. Es ciertamente verdad que Italia ha cargado en los años muchísimo con el tema de la inmigración, por razones geográficas, más que por generosidad intrínseca, creo. Pero también es cierto que, bueno, también en Italia hay CIES y también se han hecho políticas muy ambiguas en el tema de la inmigración, incluso antes de Salvini. Esto tiene que estar claro. Raúl. Bueno, este gobierno es un gobierno ante todo que responde a una crisis de representación, pero sobre todo a un vacío político que se gesta en los últimos años del berlusconismo. Italia no enlaza con el ciclo de 2011 de Occupy, no se crea esa, digamos, nueva dimensión de movimiento que aquí responde, toda la realidad política posterior responde al 15M, y ha sido aprovechada por formaciones que nacen de ese vacío. Por un lado, la Lega ha conseguido convertirse en un partido nacional y el Movimiento 5 Estrellas es un movimiento populista dominantemente de derechas, con componentes de izquierda. Dicho esto, hay que decir que es el primer gobierno de los fundadores del Tratado de Roma que expresa claramente la preferencia nacional. Eso es ya algo completamente gravísimo, y lo último es que si algo si alguna preocupación despierta este gobierno, es que es un gobierno que va a respaldar la impunidad para los crímenes racistas. Es algo que ya estamos viendo. Esto último que señalas me parece crucial. O sea, que haya un gobierno de los fundadores del Tratado de Roma que diga primero Italia. Porque es verdad que todos los cambios que se hayan producido en Italia, incluso después de Tangentopoli, mantenían un cierto orden político en el que incluso una figura, digamos, tan estrambótica como Berlusconi era disciplinada por la lógica política del Partido Popular Europeo. Todos recordamos aquella intervención infame de Berlusconi en el Parlamento Europeo, que varios diputados le decían: lo que usted dice va en contra de los valores de Europa. Sí, muy bien, pero al fin y al cabo los diputados de Forza Italia estaban con los diputados del Partido Popular Europeo. Yo recuerdo cuando viví en Italia cómo Berlusconi
Berlusconi decía las ideas de José María Aznar son nuestras ideas, y el Partito Democrático ocupaba el espacio de la socialdemocracia en Italia. Ahora, después de una ley electoral que aparentemente pretendía aislar tanto a Cinque Stelle como a la Lega Nord para que el viejo bipartidismo se pudiera articular nuevamente en Italia, tenemos a dos partidos gobernando juntos que los dos han tomado una distancia con respecto a las tradiciones europeas enormes, y hablamos de la tercera economía del euro, que es una cosa muy seria. Sí, yo creo que ahí has dado un dato interesante, ¿no? Es decir, Berlusconi efectivamente tenía componentes antipolíticos muy acusados, pero efectivamente en los años 90 él buscó una estandarización, un reconocimiento básicamente del Partido Popular Europeo. Se lo dio a Aznar, que en aquel momento controlaba el Partido Popular Europeo, y de alguna manera hubo un intento claro de querer proyectar incluso en la sociedad italiana que de alguna forma Forza Italia venía a ser como una especie de reproposición en algunos aspectos de la democracia cristiana. Ocupaba en buena medida el espacio electoral de la democracia cristiana. Ahora la dinámica es al revés, es decir, estas nuevas formaciones políticas no tienen ya ningún interés por estandarizarse, al contrario, su elemento atractivo ante sus electores es decir, no, nosotros rompemos. Y aquí la cadena es internacional, y yo creo que tiene dos elementos de referencia muy importantes y que también son nuevos, que es, por un lado, la fascinación por la figura de Trump. Salvini aplaudió a Trump. Yo una vez, creo que fue en este programa dije que España había sido, junto con Portugal, el único país donde no había ningún partido en el Parlamento, que aplaudió la victoria de Donald Trump. En otros países europeos siempre había al menos un partido que lo había aplaudido. En Italia la aplaudió la Lega de Salvini y creo que alguna gente del Cinque Stelle. Porque hay una conexión cultural de lo que quieren significar, que está clara, que está ahí. Pero es que además hay otra conexión que ahora se irá viendo, y que yo creo que hay que ponerle la lupa, que es la conexión con Moscú. Y estamos hablando de Italia, que es el país que ocupa una posición central en el Mediterráneo, que es una posición absolutamente decisiva, que actúa de rótula también entre la Europa occidental y la Europa oriental. Y he visto que sonreíais cuando decía esto de Moscú. Es que Moscú siempre ha tenido interés por Italia, porque es que la geografía manda. No hay más, tiene mucho más interés Moscú. Moscú tiene interés por todo. Mande quien mande en Moscú. Hay razones más objetivas para estar más interesado por Italia que por España. Luego si hay tiempo, discutimos lo de Moscú, que me interesa mucho. Estoy preparando un estudio sobre Putin. Vamos a discutir. Pero me interesa partir de una anécdota, ¿no? Años 90, más o menos cuando tú estabas en Italia, dos dirigentes muy importantes de Refundazione Comunista, cuando era Refundazione Comunista grande, poderosa, paseando por una plaza preciosa al lado de Milán. Ellos decían que era la plaza más bonita de Italia, un pequeño paesino, y estábamos hablando de la Liga, la influencia de la Liga, venga la Liga, ¿no? Entonces, en ese momento, yo ingenuamente dije, oye, ¿y Italia? Aquí nadie le interesa Italia, la República, Italia. Y un dirigente, que era no un dirigente pequeño, me dijo, a Italia no le interesa a nadie. En Italia, lo italiano no le interesa a Italia para nada. Y me hizo una serie de argumentarios para que al final la salvación de Italia era la Europa que se estaba construyendo. Yo creo que eso tiene mucho que ver con tres grandes problemas que tiene hoy y que llevan a Salvini, a mi juicio. Una es la Italia del euro y el desastre que para Italia ha sido el euro y para su industria. Esto ya hasta se dice en España, que tiene mérito, lo decía hasta El País. La segunda cuestión que creo que es muy importante es la autodestrucción de la cultura de la izquierda italiana. Es una autodestrucción sistemática, seria, profunda, que empezó justamente ¿qué? Negando la resistencia y negando el antifascismo. Y la tercera cuestión que creo que es muy importante
y que tiene que ver con el primer Mateo, no con el segundo Mateo, es lo que podemos llamar la articulación de una élite italiana muy amplia, intelectual, política, conceptual, globalista, separada del país, que ha abandonado a su suerte a una clase trabajadora sin identidad. Es decir, yo creo que es muy importante de saber de que en Italia lo que se vive es un momento populista en el sentido que lo decía Laclau y lo decía Chantal Mouffe. Es un momento populista y el verdadero intérprete de eso, hay un libro que se llama así, Mateo, el segundo Mateo, el verdadero populista, es justamente esto, es decir, una separación enorme entre las élites y el pueblo italiano que no tiene quien lo defienda ni quien lo representa, y ese hombre es Salvini. Paul. No, volviendo a la cuestión de la diferencia con respecto a Berlusconi, está claro que Berlusconi interpreta la transformación del país, que la podemos entender como transformación postfordista, ¿no? El papel fundamental de los medios, el papel fundamental de Milán como ciudad de la moda, ciudad donde se vende el producto antes de fabricarlo. Al mismo tiempo estaba Benetton en el área del Véneto, que justamente ha funcionado sobre eso, sobre las fotos de Toscani, etc. Ese modelo, justamente por lo que señalaba Manolo, por la división regional del trabajo de la propia Unión, ha quedado completamente, no es competitivo, solo es competitivo el alemán, no es competitivo con respecto a China, etc. Y por lo tanto ese es el centro de la crisis. En el fondo de todo está la no existencia de una Europa social. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que Italia es un país viejo. Cuando Manolo habla de la clase obrera, pues bueno, buena parte, casi no sé cuántos son, corregidme, más de 1 millón o 2 millones de jóvenes están fuera. Y son los jóvenes. La CGIL es un sindicato con más de 1 millón de afiliados, de los cuales creo que la inmensa mayoría son jubilados. Sí, jubilados, pensionistas y además accionistas de unas empresas, la COP, y el sistema del viejo sistema de las cooperativas, que es un sistema que a su vez precariza a los jóvenes y participa de ese modelo. Es decir, el desastre cultural, económico, político es completo. Entonces, en esta situación podemos decir que, en fin, que vuelve el soberanismo, que hay un momento populista. Yo prefiero ver cuáles son los regímenes de control del trabajo, porque se sigue trabajando, es decir, sigue habiendo fuerzas del trabajo en Italia, y cuáles son los modelos que se están poniendo a prueba. A mi modo de ver, el 5 estrellas sin duda es un modelo inane, puesto que carece completamente de modelo, pero tiende, sobre todo por su dominancia en el sur, a apoyarse de nuevo en un Estado moral. El rédito de ciudadanía, la renta de ciudadanía, si lo habéis leído, es una risa, porque es mucho peor que el PER, que ya es un sistema que ha sido denunciado por los jornaleros andaluces como humillante. Son 8 horas de trabajo gratuito en tu municipio para lo que quiera en los ayuntamientos del sur, fundamentalmente. Y si no lo haces, no cobras 750 euros. Es un régimen que se llama en la sociología del trabajo de workfare, es decir, o trabajas o no comes, pero además sin ningún valor añadido reconocible. ¿Cuál es el que pone en práctica desde hace tiempo la base social de la Liga? Es el régimen del apartheid. No hay nadie que hable más contra los inmigrantes que Matteo Salvini. Pero él sabe perfectamente, eso lo dice su base, que los necesitan como el agua. Hombre, claro, para trabajar. Porque si no, allí no trabaja ni Dios, puesto que obviamente las partes más ricas del norte y del nordeste no van a trabajar por las condiciones de esclavitud en las que trabajan, en las pequeñas fábricas, en las explotaciones agrícolas, en los sweatshops. Es decir, es un régimen que tiende a un modelo sudafricano. Yo creo que en toda esta correlación europea con el grupo de Visegrad, las relaciones con Trump, lo que estamos es ante una constitucionalización post-derechos humanos, post-Kelsen del apartheid. Es decir, tenemos el problema de que la dimensión postcolonial y las transformaciones, la globalización del capital nos ha llevado a que la colonia está en la metrópoli o está en el sistema de las ciudades y
eso es una dimensión que, si miramos a los índices demográficos, significa que la pureza étnica, la supuesta homogeneidad étnica de los Estados-nación no va a ser posible, no va a haber quien pague las pensiones si no son los inmigrantes, y eso debería ser el credo de cualquier propuesta realista. Pues bien, de lo que se trata es de constitucionalizar la diferencia en los derechos en términos de apartheid, porque implica una cosa fundamental en la apartheid, que es el control de la movilidad. Si vamos hace unos días asesinaron a Soumaila Sacco, a un sindicalista en Rosarno, que es un sindicalista pues como los del Ejido, como los del SAT, un trabajador de origen maliano que estaba organizando con el sindicato de base y fue disparado así con una mirilla telescópica en la cabeza por los jefes del caporalato de allí. Ese es el régimen del trabajo. Precisamente uno de los elementos que yo quería apuntar es cómo la extrema derecha, y en este caso Salvini encabezando eso en primer lugar, ha sido capaz de adoptar algunas reivindicaciones de colectivos oprimidos, como por ejemplo puede ser el pueblo roma, que de alguna manera quiere datos desagregados en política pública, en política de vivienda, en política de género, etcétera, de cómo están afectando esas políticas públicas a su colectivo concreto y cómo están operando para discriminar. Han cogido algo así para convertirlo en un censo y en realidad burocratizar la discriminación, que es un poco lo que tú estás apuntando. Es institucionalizar en tiempos democráticos un sistema de discriminación que es estatal y que opera activamente para discriminar a determinados colectivos, ¿no? A mí me parece peligrosísimo. Yo, que siempre he estado absolutamente en contra de, históricamente siempre me ha parecido que lo políticamente correcto era bastante preocupante porque escondía grandes dosis de hipocresía. Desde un tiempo a esta parte, la verdad es que hacer explícito precisamente que tú quieres discriminar y articular en política pública esa discriminación y esa burocratización me pone los pelos de punta. O sea que precisamente lo que tú apuntabas es gravísimo y solo otro elemento más y ya os dejo intervenir, que es muy interesante lo que estáis diciendo. Otro elemento del que se están apropiando las extremas derechas a través del pinkwashing, etcétera, tiene que ver con las reivindicaciones del feminismo. Voy a pedir disculpas por la pronunciación, pero el asesinato de la chica que tuvo lugar en Macerata, sí, que ha marcado gran parte de la campaña electoral, etcétera, una reivindicación en un país como Italia, donde hay más de 100 mujeres asesinadas al año por violencias machistas y demás, se utiliza de alguna manera para atacar a la inmigración. Hay más de 100 muertas, pero solo se señala el asesinato en el que la persona responsable, que no sé si finalmente se ha demostrado que era esa persona, pero en el que la persona que asesina es un hombre migrante, ¿no? Y se coge ese caso para utilizarlo contra un colectivo amplísimo con 170.000 llegadas en 2014, ¿no? O sea que... Elena, Luca, Enrique y Manolo. Sí, la verdad que estamos de frente de una situación completamente distinta a la que estábamos acostumbrados. O sea, son partidos, es una mayoría de gobierno que no tiene nada que ver con la democracia cristiana de un tiempo, ¿no? O sea, con esos partidos muy conocidos o con todos los herederos del PC, ¿no? Hasta el Partido Democrático. Y esto es un tema, o sea que por primera vez hasta ahora la salida de la crisis en Italia no había sido de derechas, ¿no? Había sido, aunque con distinciones, ¿no? Como en España, pero más bien con un partido, digamos, que estaba en contra de la casta, que era para la transparencia de la administración pública, para el agua pública, además que proponía como presidente de la República gente de intelectuales de izquierdas, o sea, era había nacido como realmente como un antídoto, digamos, a la casta, ¿no? Y en cambio la Lega ahora se come todo lo que hay en el gobierno, o sea, está imponiendo su propio discurso, que es un discurso fascista, ¿no? Yo creo que hemos llegado hasta aquí porque solo los efectos de la crisis, ¿no? Que en Italia no se han solucionado para nada y han tenido, después de Berlusconi, han tenido muchos presidentes técnicos que han hecho lo que quería Bruselas y luego ha tenido Renzi, que ha sido un desastre desde este punto de vista, ¿no? Porque ha comportado una separación aún más grande de ceto político con respecto a la ciudadanía, ¿no? En las políticas y también en las formas, que es muy importante. Pero yo creo, todo el tema que se decía antes del apartheid, que yo creo que sea una tendencia más bien general, desafortunadamente, no solamente de Italia,
En Italia ahora se ve, es muy visible, ¿no? Pero no es que Minniti hacía políticas muy distintas de inmigración, lo hacía con más elegancia tal vez, pero el acuerdo con Libia y Turquía lo hizo Minniti y ahora estamos discutiendo en Europa de algo que será, me temo que no será un acuerdo, si habrá algún acuerdo que sea de abertura, ¿no? De fronteras, más bien el contrario. Entonces yo creo que es una tendencia, tal vez aquí en Italia desafortunadamente hay, digamos, la punta más visible. Lo que a mí me preocupa mucho, realmente espeluznante lo encuentro, es la falta de oposición, la ausencia total de oposición social y política. Y que ahora es explícito, social, porque antes no era explícito. Bueno, que antes la gente era, no sabía que había un Guantanamito. Sí, la verdad es que yo creo que la izquierda, por como yo la conozco, está aún bajo shock, ¿no? Porque además hay una parte de la izquierda que ha favorecido esta conclusión, porque se podía hacer otra mayoría de gobierno, porque el Movimiento 5 Stelle podía hacer una mayoría con el Partido Democrático, si Renzi no hubiera querido el contrario. Y una parte de la izquierda también dice, no, que gobiernen Movimiento 5 Stelle y Lega, que son lo mismo, y así que haríamos la oposición. Bueno, ahora gobiernan, no es lo mismo, no eran lo mismo, pero ahora se están quedando solo como la Lega, y no hay oposición. La izquierda hace oposición y se indigna muchísimo en Facebook, y hace unas manifestaciones de vez en cuando, pero no hay ninguna posición. Y eso me parece muy grave. Luca. Yo quería añadir al análisis que hacía a Raúl Cedillo un elemento que muchas veces no se toma en consideración con respecto al tema económico. Es decir, Italia sufre desde hace muchísimos años, de hecho básicamente desde siempre, de una falta de inversión en investigación y desarrollo. Tú puedes crear, como Alemania nos enseña, una economía más fuerte y más innovadora si inviertes en ciencia. Italia desde hace muchísimo tiempo, a pesar del hecho que es una potencia económica bastante importante, tiene una inversión en ciencia ridícula, que siempre ha sido así y siempre ha seguido así bajo cualquier gobierno, desde la democracia cristiana hasta Berlusconi, hasta Prodi, todos, quienes más, quienes menos, no han hecho esa inversión. Y yo creo que ese es un elemento importante a tener en cuenta, que es una de las razones para la cual ahora la economía tiene tantos problemas también para buscar un nuevo modelo, porque no hay una base suficientemente fuerte de inversión en este sector. Y luego sobre una cosa que decía Ione Belarra sobre el pinkwashing, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Explícate qué es el pinkwashing. Bueno, el pinkwashing se usa en dos campos en realidad, uno para el feminismo y uno también para el tema LGBT, ¿no? Sí. Que es básicamente utilizar unas reivindicaciones que son de un campo que es o el campo feminista o el campo LGBT, pero de una forma torticera para otros objetivos, ¿no? Y entonces el tema de los asesinatos de mujeres en Italia es mucho más grave de lo que es aquí. Es decir, aquí a mí siempre me ha impresionado mucho la atención que los medios de comunicación, los políticos, los platós de televisión ponen en esta problemática. Hay una contabilización que luego se hace mucho debate cómo se contabiliza y si los jueces habrán hecho con la ley del noviembre, ahora se contabilizan también más asesinatos, pero todo eso en Italia no existe. Y es espeluznante, para usar la palabra de Marisol, que haya esta falta de sensibilidad sobre ese tema. A mí me parece grave y es una demostración, una vez más, del proceso al que hacía referencia a Manolo. Lo que está pasando hoy es un proceso, no es una cosa que ha pasado hoy. Han habido 20, 25 años de progresiva destrucción de toda una serie de elementos, algunos de los cuales son los que decía él antes, y que han hecho llegar a la conclusión de la cual hablaba Marisol, que es que hoy no existe una posición. Es increíble como el país donde había el Partido Comunista más fuerte de Europa, bueno, de la Europa, digamos, de este lado de la cortina de acero, y hoy no hay nada, pero no hay nada ni en el Parlamento y hay poquísimo en la sociedad, pero poquísimo. Me dicen de realización que tenemos que ir a Zapinapache, volvemos después con Juliana y con Monereo. Adelante, vídeo.
Invitó a los inmigrantes irregulares a hacer las maletas y dijo que el bienestar se ha acabado para ellos. Ha prometido expulsarlos a gran velocidad. Tienen el punto de mira las ONG de salvamento de personas en el Mediterráneo y ahora la ha tomado con los gitanos. Matteo Salvini propone censarlos para saber quiénes, cuántos y cómo son. Heinrich Himmler ordena que los gitanos sean considerados igual que los judíos y por ende sean tratados del mismo modo, siendo deportados a campos de concentración. En 1942, el mismo Himmler había designado el campo de concentración de Auschwitz como lugar de reclusión y exterminio de los gitanos. Están poniendo en marcha una política de gaza al inmigrante, de clasificación étnica. La política del ministro del Interior está alimentando un clima de odio y de racismo. Un clima anche di racismo. Como los sarracenos, mongoles subversivos, que dentro de poco, si pueden, nos echarán a todos nosotros. Salvini les cierra la puerta y habla de invasión. Sin embargo, las cifras dicen lo contrario. En los 6 primeros meses del año, según la Organización Internacional para las Migraciones, llegaron a Italia cerca de 14.000 inmigrantes por el Mediterráneo, casi un 80% menos que hace justo un año. Nosotros solo queremos que haya orden. El viceministro y también ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, pidió a los países europeos adoptar serias medidas contra la inmigración ilegal o, en caso contrario, callarse para siempre. Mientras que otra embarcación de una ONG alemana permanece frente a las costas libias a la espera de autorización italiana para desembarcar en algún puerto. Salvini advirtió en las redes sociales a los responsables del barco que se negaría a acoger a los inmigrantes que rescatase. ¡Miserables! ¡Sois la vergüenza de Italia! ¡Se ha matado a mi hijo! ¡Se ha matado a mi hijo! No, yo creo que sería interesante. O sea, cada situación en todos los países tiene intérpretes. O sea, no basta con la situación, han de aparecer los intérpretes. En la tradición política italiana, la figura dell'uomo, el tipo de carácter con una capacidad de interpretación fuerte, es una constante. Mussolini era eso. En la época democrática ha habido personalidades muy fuertes, otras muy fuertes, opacas, Andreotti, y otras fuertes, explícitas, como Craxi, o después Berlusconi. Ahora estamos ante una personalidad fuerte. Y es interesante saber quién es este señor, Salvini, Matteo Salvini. Un joven de buena familia de la clase media de Milán, que estudió en uno de los mejores liceos de la ciudad, joven militante de las Juventudes Comunistas. Pasó, no sé si dedicó muchas tardes o pocas, pero pasó por el Centro Social León Cavallo de Milán, que es uno de los centros sociales alternativos de referencia en Italia. En un momento dado se aproximó a la Liga Norte, en el momento de mayor teatralidad de la Liga Norte, a finales de los años 90, cuando se inventaron el Parlamento de la Padania. Que, claro, para que hubiese el Parlamento de la Padania tenía que existir diversas facciones padanas, y él puso el Comunisti Padani. Y a partir de ahí entra en el conglomerado de la Liga Norte como líder dei Comunisti Padani, y se convierte, después de la caída de Umberto Bossi, como consecuencia de un embrollo de dinero con sus hijos, se convierte en el nuevo líder de la Lega. Y bueno, de una enfermedad también, de Bossi. Sí, bueno, el ictus y el proceso judicial, las dos cosas sumadas, el declive de Bossi, aparece Salvini, que hace una cosa que, vista desde España, es asombrosa, es una acrobacia extraordinaria, que es coger un partido que había nacido y que estaba caracterizado como el partido secesionista, es decir, coger, para entendernos, no sé, RC de ámbito estatal. El RC, se nos van a enfadar los de RC, ¿no? Pero no les gusta que les comparen con la Lega, pero bueno, imaginemos la RC, y entonces se convierte en un partido de escala española que, en este caso, se transforma en el Frente Nacional Italiano, ¿no? Esto no se hace sin un cierto talento político. Sí, ciertamente. Porque estamos de partir de ahí, talento político hay que reconocer. Esto no se hace sin una cierta capacidad de interpretación de la sociedad y sin un cierto talento político. Es un joven, un antiguo militante comunista, que aprendió de joven a leer la realidad social. Mussolini
En fin, es que la historia se repite, ¿no? Tantas veces. Mussolini era socialista. Socialista maximalista. Era un cuadro socialista, ¿no? Entonces, y claro, lo que ha puesto de manifiesto es otra cosa, es la inanidad del movimiento 5 estrellas en tanto que un movimiento de acción política. O sea, el estado de confusión en el que se halla el 5 estrellas en estos momentos, que es muchas cosas a la vez y todo lo contrario. Y podríamos estar discutiendo horas y horas y horas sobre qué es el movimiento 5. Podríamos llegar a la conclusión que es muchas cosas y todo lo contrario. Pero les han robado la cartera, los zapatos, los calzoncillos, se lo han robado todo. Han perdido en estos momentos, en un mes, han perdido toda capacidad de iniciativa política. Y se la ha robado a alguien que entiende la política, y es Salvini. Dos cosas. Una, un poco, que le gusta mucho a Enrique, la historia de Italia, ¿no? Como aquello que decía conversaciones en la catedral, ¿no? ¿Cuándo empezó esto, no? Yo creo que hoy se ve, ¿no? Lo veo yo al menos así, se ve lo que significó para Italia y su historia el fracaso del compromiso histórico. Yo creo que fue la última oportunidad. Creo que fue la última oportunidad de una renovación integral en el marco, a mi juicio, de la cultura de la resistencia, de la cultura democrática, ¿no? Eso lo dejo ahí, pero me parece muy interesante. Ahora, no lo había leído antes, en estos días he leído las cartas de Aldo Moro en prisión. Y es impresionante la reflexión que hace. Y luego también de allí, Yo creo que ese es el momento que empieza todo lo que vemos hoy. Eso yo creo que tiene mucha importancia. La segunda cuestión, un poco esto que yo llevo mucho tiempo estudiando a Salvini, me lo crucé una vez, lo conocí y me dio algo, me dio una visión, ¿no? Tuviste una vibración. Una vibración, como dicen los modernos ahora, los jóvenes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Umberto Bossi venía del Manifesto y del PC, Maroni de Democracia Proletaria, y tuvo un pasado de izquierda, por decirlo así. Son gente muy entroncada con el pueblo, y la Liga Norte es un partido de masas. Es seguramente el partido más importante de Italia, como partido, como organización, como cultura política, de base. Es un contrapoder social. Yo creo que eso tiene a mi juicio, una enorme importancia. ¿Y dónde va Matteo Salvini? El segundo Matteo, ¿dónde va? Yo creo que eso me llevaría a discutir el tema de Moscú y de Rusia. Tiene mucho que ver, a mi juicio, con lo que vamos a llamar las consecuencias del proceso de integración europea. A mi juicio, la Unión Europea que conocemos, sobre todo después de la crisis, es una maquinaria perfecta para producir nacionalismo, fascismo y para involucionar la sociedad. Es decir, la Unión Europea te quita todo lo necesario para decidir y te queda solo la decisión que marca Alemania. Claro, eso es muy importante. Es decir, las sociedades no se suicidan y la sociedad italiana no se va a suicidar nunca. Y la sociedad italiana quiere lo mismo que todos los pueblos de Europa: protección social, seguridad y orden. Si eso no lo da la izquierda, lo va a dar la derecha. Y eso yo creo que es lo que está emergiendo en todas partes. ¿Qué ocurre? Que como la izquierda es globalista, como la izquierda está por la Unión Europea, como la izquierda son los máximos defensores del euro, pues cuando llega una crisis como esta, la gente busca el camino que le da seguridad, orden. El viejo Gramsci no estaría muy en desacuerdo con eso. Raúl. Pero me he quedado, perdona, ¿y Moscú? ¿Por qué digo? ¿Por qué? Por una razón muy simple que te digo. El retorno del nacionalismo, es decir, Moscú, que representa fundamentalmente, es el retorno de las naciones, de los pueblos. Me dirá, es un modo de instrumentalizar Italia. Bueno, lo de instrumentalizar, fijaros usted, en todos los países de Visegrado no podrían vivir 5 minutos sin no poner enfrente de Rusia, porque su clave ha sido enfrentarse a Rusia. Ahora bien, lo que yo creo que interpreta más en el trasfondo de la lucha, lo que el mismo Donald Trump puede significar, es justamente eso. Es el retorno del Estado, el retorno del Estado-nación, el fin de la globalización, y se puede decir, el momento Polanyi, pero por la derecha, porque la izquierda ya no existe. Raúl.
Bueno, yo creo que son momentos pasajeros. Nos ponemos ya hegelianos, pues son momentos no de la idea, sino del desastre absoluto. Porque ni Salvini ni ninguno de estos... Hay un autor comunista italiano, Fusaro, que es hegeliano, que es uno de los intelectuales de cabecera de Matteo Salvini, Diego Fusaro. Está casi todo traducido, yo lo conozco también, está casi todo traducido al castellano. Acaban de sacar 3 libros suyos. Fijaos cómo está la cosa, que las editoriales de izquierdas están sacando... en eso, Vale, pues tú verás. Porque padre político de Salvini, de Pablo Iglesias, que nadie publique eso. porque Fusaro lo que hace es decir que Marx es un hegeliano y que la izquierda lo que ha hecho es abrazar los ideales cosmopolitas más planos. Y que la sociedad, en el Hegel que descubre la sociedad civil basada en el trabajo, pues es una dialéctica entre comunidad, territorio y producción. Bueno, pues eso se llámalo en términos modernos, apartheid, ¿vale? Porque vivimos en una dimensión que el propio Marx define como irreversible, que es la construcción del mercado mundial, que lleva ya tela de años. Es decir, que lo que hace Salvini es justamente hacer una política... Es una pésima idea de Negri. Eso es una pésima idea de Negri. Pero pasa. Bueno, da igual. Pésima. Lo que hace Salvini es justamente aprovechar ese momento de vacío político para imponer una orientación a esta crisis europea que está basada en la preferencia nacional y en una falsa emergencia. Porque a ver si estamos aquí hablando de que bueno, es que hay una oleada de migrantes. Mentira, es completamente falso. Las estadísticas así lo dicen. Ese Salvini inteligente del que habla Enrique es el Salvini fundamentalmente, yo no niego nada de su inteligencia. Ahora bien, es un chupacámara extraordinario, porque si alguien ha salido en todas las teles, más que Maruenda, que estaba en todas partes, pues en Italia era Salvini. Está muy bien. Era Salvini en todos los talk shows, Salvini. Es que esto es el instrumental de combate. Claro, esa es la política que ha creado Berlusconi. Entonces, cuando tú tenías a Daniela Santanchè, que la mujer hacía lo que podía, que también hacía daño, pero Salvini pues aparecía ahí y decía lo que has dicho tú, es decir, la impunidad, la ruptura de cualquier políticamente correcto. Es decir que los campos de Rom y Campi Rom se están llevando todo el dinero, etc. Luego se ha visto con la operación esta Mafia Capitale, que, bueno, quien se lleva el dinero son los administradores, es decir, todo el sistema de gestión de la inmigración, no los inmigrantes. Lo que hemos visto es justamente cómo la política en Italia ha pasado de esa hegemonía del PC, de un periódico como La Unità, La Repubblica, esa dialéctica, a las televisiones de la manera en los talk show más desinhibidos al respecto. Y ha creado, justamente ante la incapacidad de Renzi de restablecer políticas sociales, porque lo intentó al principio, acordados con los 80 euros, etcétera, etcétera, pero obviamente no ha podido desafiar el statu quo europeo. ¿Qué va a hacer Salvini? Lo que va a hacer Salvini es jugar, primero desestructurar al Cinque Stelle y ser él el que mande sobre Berlusconi, cosa que ya veremos si consigue y cuál será el canto del cisne del Cavaliere. Y construir la derecha, una derecha que, por así decirlo, fuerce la situación dentro de los países de la Unión para generar condiciones favorables, para generar una reforma del Pacto de Estabilidad, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista del consenso entre, si me permitís la expresión, el capitalista colectivo europeo, de que el futuro de Europa pasa por esa constitucionalización del apartheid, es decir, de la segunda, tercer grado de ciudadanía para los ciudadanos que tienen que sacar Europa adelante, porque en el plano geopolítico ni Putin ni nadie va a solucionar un problema que es un problema de división internacional del trabajo, de envejecimiento de la población, de lo que decía Luca, de cero investigación en ciencia y de una Europa centrada en una Alemania que a su vez está cada vez más implosionando porque no da soluciones a esta situación. Estamos llegando al final, volvemos a la regla del minuto para que todos tengáis un minuto de conclusiones. Empiezo contigo, Manolo. No, yo muchas veces yo creo que no valoramos el país que tenemos y no valoramos lo que significa Unidos Podemos en este país. Total.
Yo creo que este país, que es un país raro y singular y extremista en muchas cosas, ha producido un 15M que vacunó este país del fascismo, ha producido un Unidos Podemos que ha planteado una alternativa compleja y no siempre fácil, pero que creo que es fundamental como esperanza democrática. Y creo que este país, a pesar de los líos de Cataluña, hasta la misma movilización de Cataluña, tiene sus aspectos positivos. Es decir, yo creo que este es un país que marcha, que tiene posibilidades de renovación y que lo que nos debe de decir Italia es, por favor, hagamos los cambios profundos ahora. Enrique. Dos ideas. La primera, para entender mejor lo de Italia, pensemos efectivamente en algunas cosas que han pasado en España. 20 años discutiendo sobre Cataluña, sobre si España se rompe, no se rompe, si los catalanes se van, no se van. 20 años obsesivos, neuróticos, en la televisión, en la radio, en la prensa. Bueno, esto es lo que han sufrido los italianos respecto a la inmigración desde hace más de 20 años. Y efectivamente las sociedades llega un momento que se neurotizan. Y esto es lo que ha ocurrido. Esta dimensión y la podemos parangonar bien. Lo mismo que hemos pasado nosotros en relación a las tensiones territoriales. Segundo, atención porque algunas cosas que están pasando en Italia, no de la misma manera, podrían estar a la vuelta de la esquina en España. Sí, señor. Me lo dejas en bandeja. Me lo dejas en bandeja, totalmente. Una de las conclusiones que yo saco y que creo que es muy interesante del panorama italiano ahora mismo es que se puede dirigir un gobierno sin ser el presidente. Es una reflexión que yo creo que es importante, sobre todo porque las formas de acumular poder y de hacer política en el siglo XXI no se parecen a las que habíamos visto hasta ahora. Y la segunda reflexión un poco más de fondo, que tiene que ver con una reivindicación precisamente de las clases populares y de la gente en Italia de tener más capacidad de decisión, que no sé si van a ser capaces de atender de alguna manera ni el movimiento 5 Stelle ni la Lega, y que tiene que ver con ser capaces de articular los mecanismos que permiten a la gente decidir. Y yo creo que lo que está reclamando la gente no es exactamente nacionalismo, sino más capacidad de decidir en un momento en el que conocen, tienen mucha más información sobre lo que está pasando, pero mucha menos capacidad de decisión sobre sus vidas, ¿no? Y esa es la reflexión que yo me llevaría. Marisol. No es verdad que la primera vez que hay un presidente que gobiernan otras personas, porque al final Gentiloni ha gobernado, por la realidad el desastre lo ha hecho Renzi, o sea que, y no gobernaba. O sea que, bueno, digamos que tenemos una cierta costumbre. Vestía un poco más el no, yo estoy de acuerdo que el Movimiento 5 Stelle es un movimiento que no es un partido, o sea, es una cosa que no tiene una estructura de partido. El problema es que lo ha votado muchísima gente de izquierdas. Y la Lega, en cambio, es exactamente lo que tú decías, es un partido que decía también Enrique, es un partido muy arraigado, muy popular. Y yo creo que esto depende de lo que tú decías antes de la Europa, del fracaso del proyecto europeo, por como lo conocimos, y también por la casta italiana. La clase política italiana es muy descreditada y la crisis lo ha puesto totalmente en evidencia. Yo creo que el problema es la izquierda en Italia, es la incapacidad de la izquierda italiana de leer los procesos que se han abierto con la crisis. Y mira las cosas como la miraba el siglo pasado y no entiende nada, ni de soberanismo, ni de nada, y por eso que pierde, y por eso que está callada, y por eso que a las elecciones de la Toscana pierde todas las ciudades. ¿Por qué? Porque no va a votar. Luca. Yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que dice Manolo, que efectivamente hay una diferencia enorme entre España e Italia, que España es viva y Italia yo creo que es muerta, está muerta desde el punto de vista político. No tenemos que olvidar que el 50% de los italianos han votado a los partidos que están en el gobierno. Eso no lo tenemos que olvidar, es decir, la mitad de los italianos están de acuerdo. Y luego hay un 15-20% más que también están de acuerdo, que han votado partidos que no están en el gobierno pero son de derecha. Es decir, unos 3/4 de la población italiana está on board con esta visión. Y yo creo que tiene muchísimo que ver con lo que decías tú, Ione, que la gente siente que no tiene la capacidad de decisión. Han habido reformas que han precarizado el trabajo, que han recortado los servicios sociales. Es decir, todo esto es lo que luego se convierte en... Esta es una lección muy importante por lo que tú decías. Tenemos que aprender algo aquí en España mirando lo que pasa en Italia. Precisamente esto. Raúl.
Bueno, Italia se convierte con este gobierno digamos, en la principal alternativa al statu quo europeo, pero una alternativa sin duda inquietante, regresiva, si queréis, protofascista. El año que viene es un año clave, puesto que hay elecciones europeas, quizás aquí también habrá elecciones generales. Y Salvini, o si queréis, todo el aparato cultural y político, pues se lo están preparando. Hay una gran atención por parte de esta derecha pro-apartheid, esta derecha supremacista hacia Italia. Ha estado Dugin, ha estado Bannon. Están preparando las armas para que el año que viene el Parlamento Europeo sea un parlamento que, por así decirlo, autodestruye los tratados europeos y declara un nuevo periodo. Yo creo que, retomando lo que decía Manolo con respecto a la situación en este país, que hay que hacer política europea, hay que intervenir en esta situación para evitar o contrarrestar y proponer una alternativa a esa situación. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias a los 6. Aquí nos veremos la próxima semana en Fort Apache con otro estilo de debate. Hasta pronto.